Anteriormente, múltiples enfrentamientos se estaban llevando a cabo, la Santa y Bakiraga enfrentaban a Oenheim, mientras el equipo de Valkyr se encargaba del enfado de Lockwood. Sin embargo, algo interrumpió todos y cada uno de los enfrentamientos. Del suelo, la Madame de 8 extremidades había aparecido, dejando salir un grito que asustó a todos. Tan pronto como la Madame comenzó a gritar, el bosque empezó a ser destruido, causando pánico en todos. Las amigas de Lockwood le pedían desesperadamente que reaccionara y huyera, pero ésta no podía moverse, preguntándose qué demonios era eso. Por su parte, finalmente Valkyr había entendido que el motivo de su ansiedad desde que había entrado se debía a la Madame de las 8 extremidades. Antes de su regresión, su historia solo era una leyenda transmitida por generaciones, similar a un mito o fantasma, no siendo sino después de múltiples investigaciones que finalmente se había registrado en el bestiario imperial, lo que a su vez significaba que en este momento no había reportes de avistamiento sobre la Madame, y como sabía que ésta nunca había aparecido en la Torre Mágica, llegó a la conclusión de que su aparición, en definitiva, era una variable debido a su influencia. En ese momento, la Madame ejecutó un ataque sobre Lockwood, quien, dominada por el pánico, se quedó inmóvil, preguntándose si así sería eliminada. Sin embargo, para su suerte, una de sus amigas recibió el ataque, gritándole a Lockwood que lo esquivara, antes de desaparecer por el golpe de la Madame, dejando a Lockwood sorprendida al darse cuenta de que su amiga había sido noqueada. Mientras rugía, la Madame afinó sus sentidos, percatándose de la presencia de todos los estudiantes en el campo, saliendo disparada justo después al lugar con más señales de calor. Momento en el que Grenoble se tranquilizó, preguntándose si ya se iba, pues había pensado que realmente esa cosa lo eliminaría. Por su parte, Valkyr no tardó en concluir que la Madame se dirigía a donde había más estudiantes, pero había algo que no entendía, el por qué la oficina administrativa había permitido un monstruo de ese nivel. Y aunque Valkyr sospechaba algo, aún no estaba seguro. En ese momento, Lockwood y su amiga corrieron hacia la otra chica, dándose cuenta de que su escudo tenía 0 puntos de vida. Lockwood no entendía por qué aún no había sido teletransportada, lo que hizo entender a todos que, incluso si perdían la competencia, no tenían forma de escapar. De inmediato, Grenoble comenzó a preguntar por qué aún no había señales de que la competencia fuera a ser cancelada, por lo que pronto entró en pánico, gritando que la Torre Mágica los habían abandonado porque no podían manejarlo ellos mismos. Valkyr intentó calmarlo, pero este continuó, gritando que no quería morir. En ese momento, Oenheim, Bakiraga y la Santa aparecieron, preguntando a los chicos si estaban bien. Mientras tanto, en la oficina administrativa el pánico reinaba, y Hippolyte gritaba que debían sacar a los estudiantes, destacando que había un herido, mientras que Vance gritaba a Ballena Azul, exigiendo que detuviera la competencia de inmediato. Sin embargo, este no podía escucharlo, solo murmuraba para sí que algo como eso no era posible, asegurándose a sí mismo que algo como eso no podía existir en el bosque profundo, pero así era, lo que Vance había dicho era cierto. Si no hubiera aparecido esa cosa, la Torre Mágica podría haber ganado, dijo Ballena Azul, causando la ira de Vance, quien de inmediato se lanzó sobre exigiendo que detuviera la competencia, cuestionando si estaba planeando matar a los chicos. Sin embargo, reveló que incluso de intentar detenerlo, eso ahora era imposible. Vance no entendía el motivo, por lo que explicó. La invocación de un monstruo que ni siquiera la Torre Mágica podía manejar había provocado una sobrecarga en el sistema, llevándolos a perder el control de Como no podían sacar a los estudiantes ni entrar, Vance preguntó si había una solución, señalando Ballena Azul que solo había una, de eliminar al monstruo, el sistema de la torre volvería a la normalidad. Mientras tanto, en el campo, la Santa curaba a la chica de Temisira, aclarando a Lockwood que, como el escudo había absorbido parte del impacto, recuperaría la conciencia con algo de reposo. Para ambas era un alivio, pero también se preguntaban con preocupación hacia dónde iba la araña, esperando que los demás estudiantes no salieran heridos. La reacción de todos era la que Valkyr había esperado. Sabía que la Madame era un monstruo capaz de destruir una nación entera, pues solo su presencia bastaba para quebrar la voluntad de vivir. Aunque claro, esta Madame no exhalaba el mismo nivel de peligro que la que había enfrentado en el bosque, la de la torre no estaba usando veneno. Había perdido un gran número de ojos e incluso su resistente piel tenía múltiples perforaciones, lo que lo llevó a una conclusión: la torre había causado una distorsión entre la Madame que había eliminado y la del pasado. Sin embargo, aun con todo esto, sabía que los estudiantes no tenían muchas posibilidades de vencerla, pues primero necesitaban recuperar su fuerza de voluntad aplastada, llevando a Valkyr a una conclusión. Si quería evitar pérdidas de vida y cumplir su objetivo, debía revelar su fuerza. Sin embargo, antes de que se lanzara al ataque, una voz lo sorprendió,
Lockwood se había puesto en pie, asegurando que no se quedaría sin hacer nada y en su lugar, se vengaría de quien había dejado a su junior en ese estado. Evitaré que otros salgan heridos, porque soy la presidenta del consejo de Temiscira, clamó Lockwood determinada. En ese momento, una espada rompió la tierra, gritando a Lockwood que esa determinación quedaba mejor con Baragian. También te seguiré, clamó Bakiraga, acompañado de la santa, asegurando esta que no podían sacrificar a los otros estudiantes. ¿Qué harás tú, mocoso?, preguntó Bakiraga, asegurando que aunque odiaba admitirlo, necesitaría su ayuda. No puedo evitarlo, respondió este con una sonrisa, clamando que, aunque le molestaba, aceptaría una alianza temporal por la victoria de la Torre Mágica. En ese momento, Baikir se dio cuenta de que los había subestimado, pensando que, después de todo, en la era de la ruina ellos eran los grandes héroes que habían estado en el frente. Con una sonrisa, Baikir tomó una decisión, clamando después a los trillizos que ahora ellos se encargarían de transmitir su mensaje sobre cómo derrotar a la Madame de las 8 extremidades. Por otra parte, la Madame había alcanzado su objetivo, todos los estudiantes corrían aterrados, pero en ese momento el tobillo de una chica de Temiscira se rompió, cayendo al suelo, donde entre lágrimas pidió ayuda a un chico de la Torre Mágica, quien, tras pensarlo un momento, comenzó a correr, disculpándose con la chica, dejándola a merced de la Madame. Estaba a punto de morir, pero en ese momento una explosión se desató en el rostro de la araña. Aunque claro, esto no había hecho más que enojarla, momento en el que Oenei mencionó que, aunque la debilidad de los monstruos tipo insecto era la magia de fuego, justo como pensaba, no le había causado ningún daño. Bueno mis guapos, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Si quieren más videos como este, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Recuerden que todos los domingos sale un nuevo episodio. Sin nada más que decir, hasta la próxima, guapos, feliz día.